Usted está con Tumpa en radio. Tumpa en radio. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todas las personas que amablemente nos escuchan. Jorge Márquez. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Oscar. Un gusto de estar acá nuevamente en Tumpa en Radio y hablar de un tema muy interesante en un viernes de filosofía política. ¿Lo nacional popular? Lo nacional popular, exactamente. En otras palabras, hablar de la obra de don René Zabaleta Mercado. Lo nacional popular, porque hasta la fecha no había popular. ¿O cómo se entiende eso? Bueno, hablar de la obra de René Zabaleta Mercado, como una pequeña introducción, es hablar de uno de los autores que ha sabido manejar muy bien los prejuicios que ya tenía en sí la sociedad boliviana. Es más, René Zabaleta Mercado ha tenido la capacidad, desde una ideología de izquierda, el haber podido plasmar en su obra los prejuicios, como ya mencioné, de la sociedad como tal, ¿no? En esta dicotomía entre buenos y malos. Y los ha sabido plasmar mediante una base ideológica de izquierda. En lo nacional popular, René Zabaleta Mercado tiene la capacidad de hablar de una nación boliviana y de esas masas que conforman la nación. Y es en este pequeño ensayo, pequeño gran ensayo, como quieran llamarlo, donde toca un tema importante, donde nos habla del concepto de lo abigarrado. Es muy interesante. Lo larga ahí nomás, como sin decir agua va. Terminó el renglón. Sí, a ver, lo nacional popular. Muchas veces hemos escuchado el concepto nacional, ¿no? Pero por ejemplo, en Zabaleta Mercado, él asume que, digamos, el concepto de nacional tiene que ir junto con las grandes mayorías, con las grandes masas, con las masas de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Entonces, por eso junta el concepto de nacional popular, porque obviamente las grandes mayorías, el pueblo, están ligadas a lo que es el país, ¿no? Lo que es lo abigarrado. Hay que entender un poco a Zabaleta Mercado en el sentido de que él tiene un esfuerzo por comprender lo que es Bolivia. Si nosotros nos damos cuenta cómo surge el nacionalismo revolucionario, nos vamos a ver que después de la guerra del Chaco, estos intelectuales se dieron cuenta que los cambas, los collas que habían ido a ese conflicto bélico, recién se estaban conociendo, se daban cuenta que gracias a ese conflicto la nación no había sido homogénea. Eso es algo muy interesante, comprender que Bolivia no es homogénea en cuanto a lo que es la raza, en cuanto a lo que es el estrato cultural, el estrato social, el estrato económico, porque en ese conflicto han llegado personas de Oriente, de Occidente, personas que recién estaban viendo a indígenas del altiplano, personas que habían conocido recién a personas del Oriente, y diferentes culturas, diferentes posiciones económicas, zapateros que conocían a fabriles, obreros, campesinos, etcétera. Y en ese conflicto uno se daba cuenta, y estos intelectuales lo han entendido bien, que la nación boliviana necesitaba forjarse como nación. Ya vaya a ser, por ejemplo, cómo se forjó Alemania con una sola raza, un solo partido,
etcétera, ¿no? Y liderado por los obreros, el nacionalsocialismo, ¿no? Que gracias al abanderado, el Führer, Adolf Hitler, llevó a todas esas masas de obreros populares, ¿no?, a las elecciones, y él ganó democráticamente. Entonces, buscar una nación cohesionada desde lo popular, desde buscar una nación desde lo básico, desde los trabajadores, porque obviamente ellos, Zavaleta Mercado se da cuenta, y es verdad lo que se da cuenta, que Bolivia estaba gobernada por cierta élite de personas ricas que se turnaban a veces en los gobiernos, y ellos mismos eran marionetas de otras oligarquías, lo que se llamó la oligarquía minera, los varones del estaño, la rosca, ¿no? Entonces, todo eso se da cuenta, lo manifiesta en su libro, que es Lo Nacional Popular, y expresa que Bolivia es una nación abigarrada, y eso luego los intelectuales de izquierda, tanto marxistas como nacionalistas, agarran todas esas ideas y las van plasmando ahora. Incluso hay estudios que dicen los que ahora son marxistas y los que son nacionalistas no pueden desprenderse de las teorías de Zavaleta Mercado, en este sentido de buscar lo nacional popular, ¿no? En La Paz hay un grupo de intelectuales, o había un grupo de intelectuales, mejor dicho, que se llamaba Comuna, y que para otros intelectuales ellos solo eran una glosa, una nota al pie de página de la obra de Zavaleta Mercado. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque este intelectual, García Linera, que es el vicepresidente, utiliza muchos conceptos zavaletianos. Incluso dice que Evo Morales, y tiene un ensayo así, Evo Morales es la acción de lo nacional popular. Y en ese ensayo muestra que los movimientos sociales hoy en día están encarnados en la acción de lo que hace Evo Morales, y porque Evo Morales representa no solo en su vía dicotómica, representa dos cosas. Por un lado, un dirigente indígena y el nuevo dirigente de todo lo que se llama el nuevo indigenismo de izquierda, y por la otra parte, él es el representante del Estado plurinacional. Entonces, esta persona sería la acción de lo que es lo nacional popular. Obviamente, hoy en día ya no se habla de nacionalismo como en forma singular, se habla de plurinacionalidad. No es solo nación. Ahora se ha cambiado todo ese concepto de zavaletiano para hablar que existen 36 naciones que forman este Estado, ¿no? Y obviamente los que son nacionalistas, los que son, por ejemplo, del MNR, o los que son de la Falange Socialista Boliviana, entienden la patria como una sola, ¿no? Pero esta es otra concepción que entiende el Estado como 36 de esas naciones que se unen en un solo Estado. Esto es algo que cambia la vertiente de lo nacional popular, y ahora podríamos decir hoy en día lo plurinacional popular, o en palabras de los neozavaletianos, neomarxistas como García Linera, una democracia plebeya, lo que hace siempre referencia al pueblo, a los trabajadores, etcétera, ¿no? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, este tema de lo nacional popular, y justamente por las dos facetas que tiene el tema a tratar, es bastante amplio, bastante interesante y bastante fructífero. Bien toman tanto Jorge como Cristian la obra de Zavaleta Mercado primero por la claridad con la que expone la idea, y segundo por el contexto en el que se desarrolla la Bolivia, bien lo explicaban históricamente, entre la revolución y entre la guerra del Chaco y la revolución. Entender el concepto de nacional popular representa justamente eso, buscarle un sentido a lo que era esa Bolivia que no se entendía a sí misma, y que tampoco lo hace hasta ahora, hay que decirlo, ¿no? Pero era un primer intento teórico por entenderla desde un punto de vista de las grandes masas, del movimiento obrero, del movimiento popular, que necesitaba darle al país y tomar del país también esa identidad. Ahora, este intento teórico, en el caso de Zavaleta Mercado, porque ya luego vinieron las prácticas, y bien lo decía Luis Cristian, tiene ribetes interesantes. Prueba de ello es que sigue tomándose sus ideas y sus postulados para la justificación y para el sustento de varias prácticas políticas.
Lo que sí nos queda a nosotros, no solamente en lo de Zabaleta Mercado, sino cuando se habla del concepto de nación, es entender qué tan forjado o qué tan forzado es un concepto de nación. ¿Somos una nación solo por el hecho azaroso de haber nacido en el mismo lugar? ¿Somos una nación solamente por el hecho azaroso de tener, o mejor dicho, por el hecho de tener un proyecto de vida más o menos común? ¿Buscar el bienestar nos hace nación? ¿Qué rasgos nos hacen nación? Esos son conceptos son análisis que han tratado de ser respondidos a través de la historia de varias maneras. El idioma, la raza, como tomaba Luis Cristian el ejemplo del Partido Nacional Socialista. ¿Qué es lo que hace una nación? Aquí en Santa Cruz, sin ir más lejos, se ha hablado durante los últimos años del concepto de nación. Dentro del análisis también que hace Zabaleta Mercado, y también lo mencionaban, está esa idea de ese hombre que se ve frente al mundo y que en esta sociedad se vuelve tan diferentes somos unos de los otros, que a veces supuestamente no nos entenderíamos por eso, y que se necesitaría esa heterogeneidad, mejor dicho, esa homogeneidad, que todo el mundo tenga ciertas características, apunte hacia lo mismo, cosa que puede parecer sana en un principio, ¿no? Pero el problema es que cuando se habla de un espíritu nacional, generalmente ese espíritu nacional es tomado y se encarna en el poder, irremediablemente. Difícilmente esto va a salir de las masas populares, o puede salir perfectamente, pero luego se tiene que encarnar, tiene que tomar el poder. Esta ansia de nación, este proyecto de nación, sin poder no es nada. Eso lo vamos a ver más claro con los ejemplos después. No es nada. Y es ahí donde se torna un poquito complicado, porque si yo busco imponer mi concepto de nación, mi proyecto de vida en común a otras personas por la fuerza, sea cual sea, el poder económico, el poder político, ya estoy rompiendo un límite. El caso que está llevado hasta la exageración en los ejemplos es el caso del nacionalsocialismo. Hay un proyecto de una superioridad, de una unidad, pero si hay personas que son de otro lado, que están pacíficamente y que no están encajados en mi proyecto, usaré toda la fuerza del poder para imponer mi concepto de nación. Así, el concepto de nación no se forma, ahí no se está formando, sino se está forzando. Uh-huh. Bien, Jorge. No sé, vos has traído el tema, estoy esperando que le pregunte. ¿Cómo es en La Paz? ¿Pregunta-respuesta o es debate? ¿Cómo se hace? Hablar de lo nacional popular en sí es meternos en la obra de René Zabaleta Mercado. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a lo nacional popular, Zabaleta Mercado te habla de lo abigarrado. Como bien mencionaba Luis Cristian, y tiene razón en eso, hay que ponerse en ese marco histórico. René Zabaleta Mercado tiene la capacidad de, en primera instancia, enamorarse de la revolución de 1952. Él la celebra en varios de sus escritos al principio. Es más, junto con Augusto Céspedes, escriben artículos muy favorables en el periódico La Nación. Como mencionaba Luis Cristian, la obra de René Zabaleta Mercado, como se ha apoyado en prejuicios de larga data, se ha apoyado en certezas que para gran parte de la población son grandes verdades, ¿no? Que no las puedes discutir. El hecho de que alguien ponga en duda, por ejemplo, que, no sé, un ejemplo actual, ¿no? Que el imperialismo es un enemigo, o que Chile nos está coartando una salida soberana, o cosas que están de moda, que el centralismo no deja que avance la autonomía, son esas dicotomías que existen dentro de la sociedad boliviana, y es así como se mueve la política como tal. Ahora, en el transcurso de su vida hay un punto donde René Zabaleta Mercado rompe con el MNR. Al romper con el MNR se asienta más bajo las ideas de izquierda. ¿A qué me refiero con esto? En gran parte de su obra, cuando ya empieza a ver estas fisuras entre el proyecto nacional revolucionario y las ideas de Zabaleta, es cuando Zabaleta está en contra de muchas obras que tenía en mente llevar a cabo la Revolución Nacional. ¿A qué me refiero con esto? Para René Zabaleta Mercado era más importante priorizar la industria pesada, la gran industria, que colocar una escuela o una posta sanitaria.
Y entonces es ahí donde empieza a haber estas fisuras dentro de los pensadores del MNR y toma una posición más de izquierda, pensando que la clase obrera es aquella que debería llevar a cabo sobre sus hombros la revolución. Obviamente hay esa hipocresía, ya que en la década del 80 tenemos una clase obrera ebria de poder, la cual no sabe llevar a cabo sus pedidos, ¿no? Y cada vez te pide más, te pide más, te pide más, y tenemos los problemas en el UDP con Siles como tal. Entonces, hablar de lo abigarrado y hablar de Zabaleta es hablar de gran parte de la historia del país y de ideas que aún están vigentes. ¿A qué le llaman abigarrado? ¿Qué quiere decir con eso? El concepto de abigarrado lamentablemente es mal entendido. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde su perspectiva ideológica de izquierda de René Zabaleta, lo abigarrado era todavía lo arcaico, la diferencia, porque tomando en cuenta una revolución socialista, lo que quiere la revolución como tal es homogeneizar, ¿no? y destruir la idea de clase y que los proletarios tomen el poder como tal. Y esto se refiere a tener una homogenización tanto en tecnología, como en cultura, como en saberes. Para René Zabaleta Mercado, lo abigarrado era lo diferente y todavía lo arcaico, lo que estaba mal y no nos dejaba salir adelante. Sin embargo, la mala interpretación de este concepto ha llevado a que en la actualidad los grupos de izquierda hábilmente tomen el concepto de abigarrado y lo traten de fundir con el multiculturalismo, diciendo cosas que René Zabaleta Mercado nunca ha mencionado. Lo abigarrado es eso para Zabaleta, lo arcaico, lo retrasado, lo que no te deja avanzar. Es muy importante eso de establecer qué es lo abigarrado, ¿no? Porque este es un concepto zabaletiano, ¿no? Bolivia es una nación abigarrada. Y más o menos tiene que ver con lo que nuestro amigo Jorge nos dice, porque, por ejemplo, para Zabaleta hay dos periodos que hay que establecer muy claramente en Bolivia, históricamente. La parte precapitalista y la parte capitalista, digamos, ¿no? La parte precapitalista sería una nación, digamos, heterogénea, ¿ya? Una nación diferente, donde subsisten esas prácticas precapitalistas de la agricultura, ¿no? Una forma rudimentaria de ejercer la economía. Y llega el momento capitalista y el capitalismo, dice Zabaleta, tiende a homogeneizar esas prácticas que son diferentes y tradicionales, ya sea de la manera industrial, porque obviamente el capitalismo de una cosa que se ocupa es de industrializar la producción. Se trata de una producción en masa. Obviamente ahí tenemos diferentes ejemplos, como Henry Ford en algún momento, para fabricar automóviles en masa, es decir, una gran producción, tiene que uniformizar cada etapa de esa producción y solo de esa manera puede producir en una escala superior, en una producción en masa. Y obviamente eso es diferente a lo que son las economías precapitalistas, que son diferentes, arcaicas, etcétera. Y Zabaleta Mercado dice, todo lo que es precapitalista es heterogéneo, es diferente, es según cada lugar, es ancestral, etcétera. Y lo que viene a ser postcapitalista o en la era capitalista tiende a homogeneizarse, es decir, todos tienden a ser iguales, la producción, la gente. Entonces saca la conclusión que el capitalismo es una forma de que todos terminen siendo homogéneos, terminen siendo iguales. ¿Ustedes piensan que la teoría de este hombre sirvió? O sea, ¿difícil poner en práctica o es una teoría? Porque evidentemente, si ustedes hablan de la industria pesada, bueno, una teoría que siempre anduvo desde la década del 50, por ahí no había nada nuevo. No sé dónde está lo nuevo y qué cosas se puede aplicar de la teoría de este hombre. Quizás el valor que se le puede dar así actual y honesto a la obra de Zabaleta Mercado tiene que ver con el intento de la comprensión y de la explicación de la realidad boliviana. No le veo yo mucha
mucho sentido, o sea, bueno, desde mi perspectiva, a una visión que vaya a predecir o que pueda ajustarse a la realidad ahora, mucho menos de la parte oriental, y aquí no tiene que ver con regionalismo, es con una práctica lógica, ¿no? El tema de, como tú lo has dicho, el tema de la industria, la agricultura, el adelanto del mundo que no llegó a ver la Zabaleta Mercado por razones de la naturaleza, lógicamente, no es tan fácil de entender con eso, o no es tan fácil de acoplarlo al sentido de lo que él buscaba explicar. Y él lo ha dicho, lo ha explicado muy bien Luis Cristian. Para la Zabaleta Mercado, la idea del mundo capitalista es homogéneo. Yo no sé qué tan homogéneo puede ser un mundo capitalista, una ciudad un mercado más o menos libre. Al contrario, hay distinta variedad. Cuando está bien llevado, hay libertad de interpretación, de elección en la compra. Hay quien dice, inclusive los liberales manifiestan que la mayor democracia es el mercado, porque todo el momento estás eligiendo. Desde qué ropa te pones, desde qué línea usas de teléfono, desde qué marca de teléfono estás comprando, todo el día estás eligiendo. Entonces, eso se da justamente por la variedad, por el mundo libre. Pero como te digo, o sea, hay que darle valor a esas ideas. Uno, por la comprensión del momento de esa Bolivia, y también ahora porque no debemos restarle importancia al hecho de que, como ya lo han dicho bien Jorge y Luis Cristian, muchos teóricos del partido de gobierno y de otras olas de izquierda siguen utilizando esos postulados. Entonces hay que tomarlos también como una forma de comprensión, incluso hasta para rebatirlos es necesario conocerlos. Es muy importante también ver que Zabaleta ya hablaba en sus escritos de lo que es el extractivismo, ¿no? Y eso nos sirve hoy en día para comprender cómo se mueve el Estado plurinacional boliviano. Él criticaba mucho esa situación del extractivismo en su época por la cuestión minera. Ha sido un crítico de los grandes varones del estaño en cuanto, digamos, la forma que solo extraían y llevaban las ganancias y las utilidades de la minería a otros bancos extranjeros, etcétera, y de esa manera se saqueaba Bolivia, digamos, ¿no? Hoy en día, ¿qué está pasando? Y eso también gente de izquierda lo analiza. Bolivia está teniendo el mismo problema. Hay cierto extractivismo, pero ya no de varones del estaño, sino del mismo Estado plurinacional. Ya no, y por ejemplo, Zabaleta hablaba de cierta industrialización de ese extractivismo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahora? Solo existe esa fase de extractivismo y se deja a un lado la industrialización, ya sea privada o ya sea estatal. Eso podríamos discutirlo en otro momento, si conviene lo privado o lo estatal, podríamos discutir, pero todavía sigue para muchas personas ese estado rentista dependiendo del extractivismo, algo que ya veía Zabaleta Mercado en esa época. Claro, y eso es algo que nosotros hoy en día podemos rescatar de Zabaleta. Claro, por supuesto, ahora tiene que ver con el tema mucho del gas, ¿no? De los hidrocarburos. Esa época estaba ajustada a la minería, pero la idea se puede extrapolar perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, la idea de lo nacional popular es, me animo a decir, posible que se ha llevado a cabo a partir de la Revolución del 52 y han empezado a homogenizar a su población. ¿A qué me refiero con esto? En que una vez que estalló la revolución y el MNR, Víctor Paz y compañía se hizo con el poder, se hizo un avance muy interesante. El indígena dejó de ser indígena para ocupar el lugar del campesino, ¿sí? Se crea al campesino, al indígena que trabaja en el campo, pero se le da un nuevo valor. Deja de ser indígena y se convierte en campesino. Y ese campesino tiene que estar en alguna institución corporativista. Entonces se crean estos sindicatos agrarios. Entonces ahí hay un intento de homogenizar a la población. No, la idea al final era en que todos, no importa de dónde, lleguen a ser bolivianos. Es más, la revolución del 52 tiene un elemento muy interesante y nos podemos dar cuenta de la fuerza de este elemento en dos cosas que han marcado a la Bolivia actual: la comida y la música popular. Hasta antes del 52, cuando estaba la vieja élite oligarca, rosquera, etcétera, 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 lo que mayormente escuchaba la mayoría de la población era lo que se denominaba culto. En La Paz habían los fines de semana con las flaviadas donde uno podía ir a escuchar a Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, etcétera. La revolución
rompe con ese esquema y pone de moda la música criolla, la cueca, la cuyahuada, el huayno, el taquirari, esas cosas que se habían dejado atrás porque tenían el apelativo de ser música de cholos. La revolución rompe con eso. Y en el ámbito de la comida también, porque antes de la Revolución Nacional era impensable pues pensar que algún hacendado en Cochabamba iba a comerse un chicharrón, o por este lado del país iban a comerse un majao. Era comida que incluso estaba muy mal vista. Y la revolución, bajo la idea de homogenizar, ha ido recuperando culturalmente, obviamente, estas dos cosas que se mantienen hasta ahora y que posiblemente, de acuerdo a lo expresado en lo nacional popular, ha llegado a plasmarse, tal vez no con la fuerza necesaria, porque la idea era crear una nación boliviana, crear una identidad arraigada, cosa que ahora no se ha podido hasta la Bolivia actual, y cada vez tenemos este falso afán de buscar una identidad y de saber de dónde somos. Salvo aquí en Tumpa, que estamos bien abigarrados, porque es de Cochabamba, La Paz y Sucre, estamos listos. Che, oíme, el libro Libertad y Liberalismo en Bolivia, escrito por Fernando Molina, Luis Rivas Salazar, Mancilla, Juan Antonio Morales. ¿Vos has escrito también? Sí. Es un libro, ¿dónde lo pueden encontrar este libro? Este libro todavía lo pueden encontrar conmigo, llamándome al 727-46-43-2. Este libro se llama Libertad y Liberalismo en Bolivia. Está escrito por escritores reconocidos como Roberto Lacerna, Fernando Molina, HSF Mancilla, Juan Antonio Morales, Adolfo Cáceres Romero y mi persona. Y más o menos es un intento de buscar cómo se ha presentado el liberalismo en la historia boliviana, por el lado económico, por el lado legal, por el lado histórico, por el lado literario, cómo se presenta el liberalismo a lo largo de la historia boliviana. Y bueno, son un grupo de ensayos que nos quiere mostrar eso, estimado Oscar. Ok, entonces solamente es al teléfono que vos lo podés repetir. Por ahora sí. 727-46-43-2, o sea, me llaman y el que quiera coordinamos. Entender lo que es el liberalismo en Bolivia, ya sabe, llama a ese teléfono que da Luis Cristian Rivas y ahí lo podés adquirir. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y lo vamos enseguida. Estamos en el programa Tumpa en Radio, estamos conversando con Luis Cristian Rivas, Jorge Márquez y Andrés Canseco, hablando sobre el Zabaleta Mercado, un teórico boliviano que murió más o menos por el 80, cerca del 80. Creo que es el 86, a los 47 años, todavía relativamente joven, ¿no? Ah, muy joven. Che. Sí. Pero bueno, la obra que ha dejado es una obra inmortal porque tiene muchos seguidores. Como te mencioné en algún momento, para muchos analistas, los neomarxistas de ahora y los nacionalistas solamente son una nota al pie de página de su obra, ¿no? Es evidente que también otro gran pensador contemporáneo como es HSF Mancilla, seguramente viendo la importancia de su obra, ha escrito un libro crítico de la obra de este autor. Y es muy importante porque, como ya hemos mencionado, no solamente analiza una etapa histórica fundamental en Bolivia, sino que abre las puertas para todo lo que ha sido el movimiento nacionalista revolucionario y lo que es ahora el Estado plurinacional. Porque lo que hoy día se pregunta y se ha preguntado en su momento es la viabilidad o no de la nación boliviana. ¿Es posible o no es posible la nación boliviana en sí, o cómo sí, en el futuro, en el presente, en base a su pasado? ¿Es viable o no es viable? Eso prácticamente nos estamos preguntando cuando estamos hablando de lo nacional popular. Y obviamente, cuando hablamos de lo nacional popular, Zabaleta hace un énfasis en que ese país no tiene que ser de las oligarquías, no tiene que ser de los ricos, de los mineros, sino que tiene que ser del pueblo, de lo popular, de lo que es hoy en día lo que hablan los pensadores de izquierda,
lo plebeyo, ¿no? Ahora es otra cosa que, por ejemplo, Álvaro García Linera diga que, y no sé si estaría de acuerdo Zabaleta Mercado, que Evo representa o es la encarnación de esas ideas y es la acción y es el sumo máximo de lo nacional popular, ¿no? Y que es la reencarnación de lo que es la democracia plebeya, la democracia de los cholos, ya sean cholos de Oriente, ya sean cholos de Occidente, es decir, de todos los trabajadores, de lo plebeyo, de lo popular, de todo lo que es esa manifestación, como nos dice Jorge, que hoy en día podría ya verse en los mercados, en la música popular, en los micros, en todos esos lugares donde existen entradas folclóricas, etcétera. Todas esas manifestaciones populares que representan lo que al pueblo le gusta, y prácticamente hoy en día los que son zabaletianos y son de la línea del gobierno dicen que el MAS y el evismo representa todo lo que es popular, todo lo que es esos movimientos que vienen del extracto de abajo, ¿no? Desde abajo, y obviamente dirán que Evo Morales es esa reencarnación, que es algo muy cuestionable porque evidentemente se trata de una oligarquía, pero ya es una oligarquía que tiene otro color de piel, ya es otra oligarquía que se ha enriquecido en base a diferentes cuestiones políticas. Son 10 años de gobierno y obviamente han cambiado y hay nuevos ricos, etcétera, ¿no? Y es otra lectura que podríamos ver ahora que, en resumen, la política siempre va a estar gobernada y los títeres siempre serán movidos por un grupo, y ese grupo es los líderes y los gobernantes del partido de turno. Yo pienso que el tema abigarrado en su concepción de así original es lo inconexo, la multiplicidad de formas que no logran encontrar, por lo tanto, un aspecto incoherente y hasta burdo. Yo creo que, si no sé, él políticamente lo veo ustedes como le dan otro sentido, pero la acepción lato del término es la incoherencia, la dificultad de engarces. Me parece que él iría por ese lado. No lo conozco muy bien a Zabaleta Mercado, pero si lo tomamos en la acepción lata del término, eso es, digamos, cada uno tira para cualquier lado, no hay una forma. Ese sería el abigarramiento de Bolivia. Es decir, no hay forma de cada uno tira para un lado, para el otro, yo bloqueo, yo esto. Entonces, si García Linera dice que Evo Morales es la expresión de eso, y sí, pero sería en ese sentido. Yo le meto nomás, a mí no me importa, digamos, y después acomoden la ley como puedan. Es decir, creo que es la expresión de ese abigarramiento, pero desde la definición, desde la definición del término como tal, sociológicamente, a menos que Zabaleta Mercado le dé otro, pero yo creo que le da eso en ese sentido. Creo que tienes razón, Oscar, pero tienes razón, pero habría que poner otro elemento de Zabaleta Mercado para comprender esto, que es la simplicidad y la complejidad. Por ejemplo, Zabaleta Mercado dice que estas sociedades precapitalistas son complejas, dice, a diferencia de lo que muchos otros autores y a los que Zabaleta critica, dice que estas sociedades son complejas porque son abigarradas, ya sea como en el sentido que tú dices, que tiran para su lado, son diversas, etcétera, no enganchan, ¿no? Y ahí dice Zabaleta Mercado, mientras que el capitalismo hace que todo se vuelva en cierta simplicidad por la homogeneización. Juntos sin conexión. Eso es lo abigarrado. Están ahí, pero sin más o menos ahí podríamos aplicar un poco eso de la complejidad y la simplicidad. Mientras que para algunos los sistemas capitalistas son complejos, Zabaleta dirá, no, más bien son simples. Lo complejo son lo precapitalista, porque ahí es más heterogéneo y, como tú dices, no se pueden articular y están ahí dispersos, ¿no? Entonces ahí diría, y estuviera de acuerdo contigo Zabaleta Mercado, y te diría, sí, estoy de acuerdo contigo, Oscar, te diría, porque esas sociedades son más complejas,
de lo que son las sociedades capitalistas, porque el capitalismo tiende a que sea homogéneo y tiende a que todo sea más sencillo de explicar, diría, ¿no? La verdad, me parece que Raba, desde el punto de vista que no se puede poner de acuerdo. Ese es el abigarramiento, estar ahí cada uno metido en su propio núcleo. Exacto. Y sin poder... Fíjate, Oscar, en ese ejemplo que tú has puesto de esta situación, ya se puede advertir dos peligros de ese tema de lo nacional popular y generalmente todo el concepto del nacionalismo en sí. Primero, que es una visión que prácticamente requiere de fe, porque no es posible entender de una manera lógico-racional, peor si creemos en el individuo, en sus características, en sus aspiraciones y sueños, que necesariamente todos vayan a jalar para el mismo lado, que tengan el mismo proyecto. ¿Qué tengo yo que ver con un ciudadano que no conozco? ¿Qué espíritu nacional? ¿Qué alma de la patria? Puede ser una cosa que algunos les mueva, pero no es necesariamente algo concreto. Se juega mucho con las emociones y con lo abstracto. Eso por un lado. Y segundo, el segundo peligro, ya más concreto todavía, y tú lo has manifestado, es cuando, o mejor dicho, ya se ha manifestado, cuando alguien instrumentaliza la idea de este espíritu nacional y se encarna. Ahora, llámese en esta situación Evo Morales, ha habido varios casos en la historia, pero este, el que nos atañe en la actualidad es ese, que agarra todo ese espíritu nacional, se lo agarra, se prende de él y dice, bueno, yo soy la nación, yo soy el Estado plurinacional. Si no dicen y el que no lo dijo se lo creyó, digamos, más o menos, ¿no? Porque toma eso y con esa ínfula, con ese poder con el que está ungido, puede hacer y deshacer lo que quiera. Yo soy el representante, yo represento ese nacional popular, como lo han venido explicando, entonces puedo ir encima de la ley, como decías, de ese yo le meto nomás, puedo, el que me contradice o me critique siquiera, bueno, lo corto, lo guillotino, no necesariamente de manera física, pero sí judicialmente, si lo aparto, si le mando a la fiscalía, si le mando al Poder Judicial. Entonces, ese es uno de los peligros de dejarse llevar mucho por esta idea de los nacionalismos de toda clase, ¿no? Que nunca se sabe qué clase de patanes están agarrándose del sartén de esto. Uh-huh. Lo abigarrado se nota no solamente en la concepción teórico-política, sino hasta en la economía. Por ejemplo, yo hago una obra por un lado, por el otro, si tiene conexión o no, hago San Buenaventura, si la tierra sirve o no sirve, no interesa, yo la hago. Si no hay caña. Si no hay caña, hago la planta de Ura en Cochabamba, no interesa. O sea, a eso se refiere. Cartumbol en Oruro, por ejemplo. Eso es lo abigarrado. Es decir, la existencia sin conexión. Y creo que ahí está el valor, si es que él lo toma por ese lado. Para mí tendría mucho valor este hombre en su pensamiento. Pero vamos a ir un pequeñísimo corte y volvemos enseguida. Degustando los horneados únicos de Luz Marina, están acá sirviéndose y aprovechan para cenar acá estos atorrantes imberbes. Aprovechamos. Estamos hablando de yo creo que es interesante el tema, un poco para que la gente pueda entender. Probablemente así está la dificultad de que el país enrumbe para un solo lado, que aparentemente parece que no. Probablemente el hombre, sin darse cuenta, fue profético. Claro, porque si nosotros vemos, y como tú lo has mencionado, estimado Oscar, que el concepto abigarrado es que no se une, no logra encajar, ¿no? Esa diferencia son tan profundas que es difícil que puedan encajar, y estamos hablando de la viabilidad o no de una nación. El proyecto del movimiento nacionalista revolucionario, a partir de estos ideólogos, buscaba eso. Buscaba que esas grietas tan profundas y tal vez insalvables de las cuestiones culturales, económicas, en algún momento lleguen a confragar en un partido que aglutine masas. Y obviamente el MNR de una forma histórica, es uno de los países que aglutinó a grandes masas de campesinos y trabajadores, como nunca antes en la historia, y eso hay que reconocerlo a partir de lo que Jorge nos menciona, a partir de la revolución agraria. Un gran hito que obviamente tiene sus hitos históricos anteriores en la Guerra del Chaco. Entonces estamos hablando de un proyecto que logre aglutinar a partir de los pobres, a partir de los trabajadores, a partir de los obreros y campesinos, a las grandes mayorías, a las masas en Bolivia.
Porque si nosotros vemos y analizamos cómo estaban conformados los otros partidos, el Partido Conservador, el Partido Liberal, se trataba de partidos incluso que tenían a miembros clasistas, miembros de la élite, miembros que eran personas cultas, letradas, ¿no?, que se dedicaban a la política y obviamente hablaban en los estrados del legislativo con grandes discursos, ¿no?, discursos del Partido Conservador, discursos del Partido Liberal, del Partido Radical, etcétera, pero no había esa presencia completa de lo que era el obrero, de lo que era el campesino, de lo que era el indígena, y obviamente el MNR intenta hacer y lo logra con gran éxito un partido que atraiga a esas masas, ¿no? Y de alguna manera logre aglutinar esas diferencias, esas cosas insalvables para tener un proyecto futuro de lo que es una nación boliviana y lo que podría aglutinar y unir. Por ejemplo, hay un dato de abigarramiento. En el Oriente hace un enorme esfuerzo por tener un aparato productivo y exportar. Y viene y dice, este gobierno dice, no hay que exportar, corta todo. Facilidades como la TPDA, por ejemplo. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, entonces, como no se produce, hay que importar. Esto es el abigarramiento. O peor aún, tienes que pedir permiso para exportar. Imagínate eso. No, pero yo creo que esas ya son los excesos de la ideología. No, pero por un lado, por otro, caminas así en algo tan sensible, en lo económico, que es tu billetera, viejo. Es que la ideología por impulsos sentimentales ideológicos a veces hacemos alianzas que no valen la pena, ¿no ve? Toda la ropa que se exportaba al malvado imperio consumista que nos compraban con gran éxito y que estábamos haciendo plata en Bolivia, vamos a vender a nuestros hermanos revolucionarios y bolivarianos de Venezuela que no necesitaban chompas de alpaca. Todas estas metidas de pata son metidas de pata ideológicas porque pensamos que una ideología es como una panacea. Lo mismo pasa con la autonomía. Hemos llegado a tal punto, y esto es lo importante de las dicotomías que hay entre buenos y malos, que cuando este gobierno se vaya y los autonomistas se queden, no van a tener a quien echarle la culpa de no avanzar, ¿no? Aquel que era su némesis y que podían apuntar y decir, por culpa de tal no hemos avanzado en la autonomía, ya no va a estar, y ahí se va a ver la ineptitud que tienen. Entonces, cuando te apoyas mucho en estas ideas y no logran que toquen el suelo, se cometen atrocidades. En todo caso, quizás decía yo que fue profético, porque si bien arrancó y lo abigarrado se notó en la guerra del Chaco. Nada menos que lo sacan al presidente, le dan un golpe de Estado en plena guerra. Ahí vos te das cuenta, las facciones peleándose, en donde los víveres no llegaban a los soldados de la trinchera y en donde quieren meter preso prácticamente al héroe Marzana. Después lo quieren meter preso. O sea, vos lo abigarrado lo ves por donde vos metés. Claro, pero aquí mismo podríamos. Exacto. Aquí estamos súper abigarrados, ¿no? Ahí incluso hay pisos ecológicos, ¿no? Desde el altiplano y vamos bajando a los valles y llegamos al oriente. ¿Ya? Pero el tema de la guerra del Chaco y el haber sacado a don Daniel Salamanca de una patada, tiene que ver pues con otros factores. Daniel Salamanca, en plena guerra del Chaco, pensaba que el Estado Mayor Militar Boliviano tenía que hacerle caso porque él sabía cómo llevar al país a la victoria, sin tener idea de estrategia militar. Entonces es por eso que le hacen el corralito en Villamontes, pero eso sí, esa poca comunicación que ha habido, una clase política elitaria anterior a la del 52, donde incluso había una democracia bajo censo, ¿no? Votaba la gente que era mayor de edad y tenía una renta y todos eran varones. El MNR llega y con su revolución te da el voto universal, lo convierte al indígena en campesino, y al entregarle las tierras y decirle que puede votar y poder de elegir, aparte le dice, yo te estoy dando esto, tú vota por mí.
Y ahí el MNR no está creando un ciudadano que pueda reflexionar y pensar, sino que está creando un cliente. Y ahí se crea otro de los grandes problemas que hasta ahora en Bolivia, como lo estabas mencionando. Vamos a hacer una fábrica de papel en Oruro y nuestra materia prima va a estar, no sé, en Santa Cruz. Pero vamos a hacer la fábrica ahí porque es una promesa del presidente. Eso es una relación clientelar. Y en América Latina está esta singularidad, ¿no? Jamás se le llama al habitante de un país ciudadano. Mayormente se le llama pueblo. Pueblo, y se mantienen estas relaciones clientelares. Cuando Eva Perón le daba a la mujer de un descamisado una plancha, ahí Eva Perón estaba ganando un cliente, no estaba formando un ciudadano. Y eso es lo que el Estado ha dejado de lado. Diferentes gobiernos han empezado a crear clientes en vez de crear ciudadanía. Y cuando hay elecciones nos damos cuenta de que esta relación todavía se va manteniendo, porque cuando hay campañas electorales empiezan a regalar gorritos, arroz, poleritas, siempre hay este intercambio. No vergüenza. 19:01 minuto. Busquen el libro Libertad y Liberalismo en Bolivia. Van a enterarse, hay escritores bastante buenos, conocidos. Roberto Lacerda es un hombre muy... Roberto Lacerda es un economista. Ya hemos escuchado hablar de H.C. Mansilla, el filósofo que vive en La Paz. También está un tal Rivas. Fernando Molina, otro escritor de La Paz. Hay un tal Rivas Salazar también que viene Salazar, con Antonio Morales. En sus billetes pueden ver si todavía está su firma. Un economista, ¿no?, que ha sido presidente del Banco Central de Bolivia. Muy bueno, Antonio Morales. Muy bueno. Llevó el Banco Central con mucho una tacto. Persona muy respetada, y los economistas seguro van a entender que Juan Antonio Morales quién es, ¿no? Y que este gobierno casi le dio algunos esquinazos, casi le... Sí, ha habido una campaña para salvar al profesor, ¿no? Sí. Che, yo les agradezco, muchísimas gracias, Tumpa en Radio, gracias Andrés Canseco, como siempre, muy amable. Oscar. Un saludo a todas las personas que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, y que pasen sobre todo por la calle Mercado. ¿Qué número es? Calle Mercado número 45 en el Circo Bar. Escuchar música y pasarla bien. Ok, Jorge Márquez, gracias. Un gusto de estar acá, Oscar, y un saludo a esa Bolivia profunda. Opa. Gracias, Luis Cristian, muy amable. Un saludo a todo lo popular. A todo lo popular. Tumpa en Radio estuvo trabajando para vos con muchísimo gusto. Los quiero un montonazo. Gente queridísima de Santa Cruz, que es gente linda. Un beso enorme. Chau, chau. Por las ondas de Radio Oriental hemos presentado Tumpa en Radio.